Minutos, tenemos más voces expertas sobre el tema desde la academia. Queremos darle la bienvenida a Mauricio Salazar del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Mauricio, muy buenos días, gracias por unirse a esta emisión de noticias. Muy buenos días y gracias por la invitación para hablar de ese tema pues, tan importante y sorpresivo. Bueno, Mauricio, ahí yo más o menos con unos gráficos y con unas cifras le estaba tratando de explicar a la gente qué es lo que pasa con esta nueva decisión. Pero hagamos ese análisis para que uno entienda cómo así, que si uno gana más, pues también va a gastar más porque todo se vuelve más costoso. ¿Cómo termina impactando esta decisión al bolsillo, aunque eso suene como contradictorio? A ver. Sí, lo primero que hay que decir es que lastimosamente a lo colombiano, porque eso no pasa en otros lados. ¿Aló? Ahí lo escuchamos, señor ¿Me Mauricio. escuchan? Ya, perfecto. Sí, lo primero que hay que decir es que lastimosamente a lo colombiano hay demasiadas cosas indexadas al salario mínimo y eso hace que sí, digamos, en efecto, hay algunos trabajadores en Colombia que van a ganar muchos más, pero todos los demás van a ver cosas mucho más incrementadas que su salario. Ahora, aún sin esta indexación, lo que es cierto es que lo que va a pasar, digamos, lo que pasa y lo que se mide en otras economías del mundo es que una vez que suben los costos, digamos, y los costos pueden venir de muchos lados, en este caso es muy puntual, por un aumento unilateral del gobierno del salario mínimo, pues aumenta el costo de nómina y digamos que pues esto evidentemente lleva a una serie de decisiones de las empresas que llevan a subir los precios de las cosas. Entonces, aún sin indexación, hay, digamos, un debate bastante grande en el mundo, en el sentido que subir el salario mínimo solo beneficia a una parte de la población y encarece los bienes. Y, por ejemplo, acá pensemos en restaurantes. Un restaurante directamente no tiene nada indexado, pero tiene que pagarle a sus trabajadores en términos de salario mínimo y por ende este efecto de subir el salario mínimo termina encareciendo las cosas para todas las personas en la economía. Señor Mauricio, frente a otro análisis que se está haciendo por ahí, que he leído sobre que esto antes podría agrandar una brecha incluso pues más profunda en la sociedad, ¿qué podemos decir de lo que pasa, por ejemplo, con los salarios de los funcionarios públicos o con los salarios de los congresistas? ¿Esto afecta y ese incremento también se va directo para allá? Pues sobre todo, además que estamos en medio de una emergencia económica. Que nos quede claro ese tema, señor Mauricio. Claro, de hecho, el presupuesto general de la nación es aquel que nos dice justamente el gobierno cuánto se va a gastar. Se hizo sobre la base de un incremento del salario mínimo del 7%. Hay un montón, digamos, de salarios de los ministros, de los altos funcionarios que están indexados al salario mínimo y ellos sí van a ganar directamente el 23%. En todo el tema de los demás funcionarios públicos hay también una negociación, digamos, que se da en términos del Estado. El 23%, digamos, va a ser una medida que puede ser que le suba a todas las personas, digamos, del Estado el salario. Sin embargo, los efectos sobre el presupuesto también tienen otras aristas. Por el lado de pensiones, esto, como sabemos, en Colombia la pensión no se puede pagar por menos del salario mínimo. Por ende, lo que vamos a tener es que el gobierno va a tener que desembolsar más parte para pagar pensiones. En el Señor Mauricio, hablemos ahora de lo que pasaría, por ejemplo, con el Banco de la República, que es otro tema bien interesante y que hay que estudiar porque probablemente esas tasas de interés que tiene que proporcionar el Banco de la República también van a subir y pues después se buscaría un culpable y se diría que es que el Banco de la República subió mucho las tasas de interés. Pero se ven ellos también obligados, digamos, sobre la mesa y sobre las cifras, a subir sus tasas de interés. Claro, hay un efecto, digamos, que puede darse macroeconómico. Entonces, como mencionaba, digamos, el gobierno hizo unas cuentas presupuestales sobre el aumento de un 12%, ya sabemos que es 23%, y todo esto se nos da en un contexto en el cual a Colombia le está empezando más caro porque Colombia cada vez es menos confiable porque se cree que puede responder menos por todos sus temas de deuda y de gastos del Estado. Dado esto, la tasa de interés, digamos, del gobierno, que es un piso para el mercado de crédito, está muy alto
Y dado este nuevo incremento del salario mínimo, ya se han visto reacciones en el mercado de deuda pública que hace que se encarezca el crédito. Entonces se encarece el crédito para toda la economía y esto, digamos, también justamente por todo el tema inflacionario que se puede dar, que si bien es cierto, digamos, es grande, pero yo diría que no es la mayor preocupación que hay, el Banco de la República se va a ver forzado a subir tasas de interés. Ahora, yo creo que el efecto más grande que uno puede medir acá es sobre el mercado laboral, es sobre el desempleo, sobre los informales. Un poco un comparativo que estuvimos revisando del Observatorio Fiscal muestra, por ejemplo, y acá digamos hablando países de América Latina, pues asociados a la izquierda, Brasil, México y Chile actualmente. Brasil con una inflación de 4.4% subió el mínimo 6.8%. México con inflación de 4% lo subió en 13%, ya bastante alto. Chile 3% lo subió, con inflación de 3%, subió el mínimo en 8%. Nosotros nos estamos presentando ante esos países con una inflación de 5%, Sí. con un aumento de 23%. Para encontrar un aumento parecido en el mundo que era Turquía. Turquía es un país con inflación alrededor de 30% y ellos subieron el salario mínimo menos que la inflación. Entonces, es una subida desproporcionada relativo al mundo. Países, digamos, que tienen la misma preocupación que tiene pues, este gobierno del presidente Petro, como vemos, fueron mucho más conservadores subiendo el mínimo y de alguna forma nos vamos a volver un caso de estudio pues para estudiar los efectos del salario mínimo. Sí, señor, seguramente Colombia se va a volver un caso de estudio en esta materia. Pues es Mauricio Salazar del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Gracias por unirse a esta emisión y por dejarnos tan claras estas dudas. Un feliz día para usted.